Gracias, doctor. Le vamos a dar la palabra a la última oradora, luego vamos a empezar a dar lectura a las preguntas. Le pido a todos los expositores si pueden quedarse hasta el final, así pueden responder a las preguntas que tenemos muchos diputados. Tiene la palabra la licenciada María Inés Frank, licenciada en Ciencias Políticas, también es abogada y docente universitaria. Muchas gracias a todos por la paciencia de seguir esta audiencia hasta el final, sé que debe ser agotadora, y por la posibilidad de poder exponer este tema que nos preocupa tanto a todos. Me voy a referir a una cuestión que ha sido siempre argumentada en el debate sobre la legalización del aborto y que está presente en los fundamentos de la mayor parte de los proyectos de ley, al menos los que he leído y que están en debate, que es el alcance de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, particularmente los provenientes de la misma Comisión y Corte Interamericanas, y en segundo lugar, al modo correcto de realizar la interpretación de la Convención Americana en cuanto al deber de protección de toda vida humana. El artículo 4.1 que ya se ha mencionado varias veces aquí. El primer tema. Sostengo que solo serían vinculantes las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos en que el Estado sea parte. Esto se aplica análogamente a otros documentos y otras recomendaciones de organismos internacionales. Si se aplica a la Corte Interamericana, se aplica con más razón a otros organismos. El inciso 1 del artículo 68 de la Convención Americana de Derechos Humanos es claro. Lo único que compromete a los Estados partes en la Convención es una decisión de la Corte en todo caso en que ese Estado sea parte. Se entiende que, a contrario sensu, no hay compromiso de los Estados a cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en que no fueron partes, o sea, la jurisprudencia legal del tribunal. Sabemos que en los últimos años las recomendaciones en torno a la posibilidad de legalizar el aborto, no solo en la Argentina, sino en toda la región, así como otras cuestiones en las que estos organismos han pretendido establecer lineamientos, han llevado a analizar esta acuciante cuestión. El tema del carácter vinculante o no de los informes de la Comisión Interamericana y de las sentencias de la Corte Interamericana en los casos en que el Estado no sea parte, se coloca así en primer plano y puede aplicarse análogamente a la consideración del carácter de las recomendaciones de otros organismos internacionales de derechos humanos. Los más altos tribunales judiciales de nuestros países latinoamericanos, me estoy refiriendo, se han hecho estas preguntas y han respondido de diversas maneras, de tal modo que lo mínimo que podemos decir es que el asunto es, cuando menos, muy discutido en la actualidad y de ninguna manera está zanjado. Para poner algunos ejemplos, en febrero de 2013, la Corte Suprema de Uruguay ha afirmado que es preciso señalar ante todo que ninguna disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que la jurisprudencia sentada en las sentencias u opiniones consultivas de la Corte Interamericana o en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sea obligatoria para las autoridades nacionales. Estoy citando textualmente esta sentencia. El artículo 68.1 de la Convención Americana establece que los Estados partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana en todo caso en que sean partes. No se refiere a la jurisprudencia, sino a la parte resolutiva de la sentencia o resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, en la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, no puede encontrarse el fundamento de un deber de derecho internacional de seguir la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano. Y sigue la Corte Suprema Uruguaya. En definitiva, si bien está fuera de toda discusión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos, naturalmente en el ámbito de sus competencias, tampoco puede desconocerse que la intérprete última de la Constitución de la República Oriental del Uruguay es la Suprema Corte de Justicia. Sentencia 2 Coroneles de febrero del año 2013. Uruguay se estaría inclinando así por la no obligatoriedad de las sentencias de la Corte en los que los estados no sean parte. En Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el famoso caso Ermejian contra Sofovich, precisó que la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este criterio fue seguido en las causas Giroldi, Napoli, Felicetti y Alianza, y en dos sentencias más recientes, Maceo y Videla. La Corte Suprema en estas dos últimas sentencias se refiere a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una insoslayable pauta de interpretación. Así, pese a que alguna doctrina interpreta
que aquí se abandonó el temperamento anterior de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana era guía, en realidad hablar de insoslayable pauta de interpretación es una manera, quizás más enfática, pero no diversa, de considerarla una guía respecto de la inteligencia que debe otorgarse al pacto, como afirma la Cámara Federal de Salta en una sentencia del año 2013 que pongo a disposición en el paper que estoy entregando. En el reciente caso Fontevecchio del año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina, ha sostenido finalmente que incluso las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pueden ellas convertirse en una cuarta instancia y dejar sin efecto las propias sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En México, también una decisión del máximo tribunal mexicano señaló que los criterios de la Corte Interamericana son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos. También no cito por ser tediosa la sentencia, pero está a disposición de los que la quieran. Es una sentencia del año 2011. Bastan estos ejemplos de la Argentina, México y Uruguay para probar que la cuestión no está zanjada y que al menos en los estados mencionados la jurisprudencia del más alto nivel parece inclinarse por darle un gran peso moral a las recomendaciones de la Comisión y a las sentencias de la Corte, pero no un valor vinculante, mucho menos cuando el Estado no es parte. Segundo tema, y vamos concluyendo, la interpretación del artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica. Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué pasa cuando el organismo encargado de interpretar un tratado emite opiniones contrarias a la letra misma de ese tratado? Puede ser que un tratado sea algo vivo, pero esa vitalidad no podría llevarlo, no debería poder llevarlo a expresar exactamente lo contrario de lo que se quería expresar cuando fue ratificado por nuestros estados. ¿Qué pasa cuando las mencionadas recomendaciones controvierten y contradicen el orden público interno de un país, el cual no estaba contradicho a la hora de ratificar el tratado y justamente por eso pudo ser ratificado este instrumento? El caso emblemático aquí, decíamos, es la interpretación del famoso artículo 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, que afirma que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Pero no siempre se recuerda que el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados nos da las pautas generales para la interpretación de un tratado. Y nos dice que un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. Y sigue diciendo, el artículo 31 de la Convención de Viena, se dará a un término, un sentido especial, si consta que tal fue la intención de las partes. No hay más que acudir a los trabajos preparatorios de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica para aclarar la intención de las partes al definir la redacción de este artículo 4.1 de la Convención. Un minuto. Lo cierto es que esta cláusula, en general, se introdujo en medio de la disconformidad de la mayor parte de los países, quienes pretendían que se eliminara o bien que la definición del inicio de la personalidad fuera dejada a cargo del derecho interno de cada Estado. Hay que ver los parágrafos 208, 212, 215 y otros para ver las observaciones que al respecto hicieron los delegados de países como República Dominicana, Uruguay, Brasil, Ecuador, Venezuela, México, Costa Rica, entre otros. Entonces está claro que la voluntad de los países, el espíritu de este artículo 4.1 fue defender la vida en todos los casos desde el primer momento de la concepción. Obviamente reconocemos, y con este párrafo termino, que nuestros países se enfrentan serias desigualdades que conciernen a derechos básicos y fundamentales, especialmente por la persistencia de graves situaciones de pobreza y marginación. En tal contexto, el problema de la mortalidad materna es particularmente crítico en algunas regiones de América Latina y de la Argentina. En consecuencia, es lógico que estas situaciones llamen la atención de los organismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la respuesta de estos organismos parece desproporcionada en su injerencia en los sistemas de valores y cultura de los países, al poner el énfasis en una estrategia unilateralmente focalizada en el problema del aborto. Ello no solo es cuestionable en sí mismo para solucionar la mortalidad materna, el caso de Chile y su exitosa política pública de reducción es un ejemplo. Su tiempo, por favor. Sino que además impone una agenda que supone quebrar un principio básico y fundante de la convivencia, como el que señala que el derecho a la vida es inviolable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Hemos finalizado las exposiciones. Realmente quiero agradecer a todos los expositores. Realmente hemos tenido también exposiciones